24 horas del día, de la noche. Y de día y de noche podemos ser medios útiles en las manos del Señor. Yo quiero que leamos un versículo. Vamos por Hechos capítulo 9. Nos quedamos en el versículo 10, antier. Y ahora entramos al versículo 11. Oiga lo que dice la Biblia. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. Oiga, no era Pablo el que hacía las maravillas, sino que Dios hacía singular maravilla por medio de Pablo. Entonces, toda la maravilla, los prodigios, todo lo que podían hacer los apóstoles, era Dios usándolos a ellos. El poder estaba en Dios, pero los tomaba ellos como hombres dóciles, sometidos, entregados, rendidos a la voluntad de Dios. Si usted y yo somos rebeldes y somos creyentes a nuestra manera, evangélicos a nuestra manera, Dios nunca nos va a usar. Dios nunca le va a usar a usted. Si usted solo muestra carita de santidad cuando va a la iglesia, pero el resto del tiempo vive como los demás, solo que los demás se llaman mormones, testigos de Jehová, adventistas, católicos, yo no sé qué más se pueden llamar. Se llaman del nombre de otro grupo, de otra religión. Pero ahí el comportamiento a veces es igual que los demás. Esperemos, pongámonos en las manos de Dios para que Dios pueda obrar maravillas a través de nuestras vidas. Dios puede obrar maravillas a través de su vida. Pero tenemos que rendirnos en consagración delante de Él, rendir nuestro todo. Cuando usted puede decir en el altar, aquí estoy, Señor, quiero mi vida toda para ti, yo no quiero nada para mí. Nos despojamos de nosotros mismos y nos rendimos a Dios. Y una vez rendido en Él nos va a tomar. Recuerde que quien tomó a Bernabé y a Pablo no fueron los apóstoles, el resto de dirigentes, no. Fue Dios. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Y era ir y predicar a los gentiles. No a los judíos, sino a los gentiles. Los judíos tenían quienes predicara. Y cada sábado estudiaban la ley en las sinagogas. Ahora había que llevar a Cristo, cambia una gran diferencia. Ya ellos no van a presentar la ley, van a presentar a Jesucristo. Porque usted debe saber que la ley no la pudieron cumplir los judíos, ni hay nadie que la cumpla. Y entonces el cumplimiento de la ley es Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 8, 9 y 10, por ahí lo haya. Y dice que en Él estamos completos. Él es el cumplimiento de la ley. Entonces ya tiene a Cristo en el corazón. Usted va a caminar. Va a caminar como Cristo quiere que caminemos. Los hombres, los judíos, hasta el día de hoy son guardadores de la ley, pero la violan, la violentan, a pesar de que son estrictos en guardarla. Estimado amigo y hermano, pero el cumplimiento de la ley es Jesucristo. Entonces, cambia de dirección. Ya no es por ley, sino por la gracia. Y esa gracia es Jesucristo, no es nadie más. Entonces nosotros necesitamos entrar en la gracia de Dios. Ahora se les viene a predicar a los gentiles. Si usted cree que no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, lea la carta apostólica, que es el capítulo 15 de los Hechos. Lo que ellos ordenan a los gentiles, lo que deben de hacer, ya no se deben de circuncidar y no les implican ninguna otra cosa más, sino que se guarden de los ídolos, de los sacrificados a los ídolos, de comer ahogado, de sangre y de fornicación. 4 cosas básicas para la vida cristiana.
Que dejemos todo eso. Entonces, dice que Dios así es singular. Dios, y hacía Dios singulares maravillas por manos del apóstol Pablo. Entonces, a veces la gente dice, mire, tráigame los enfermos. Como que ellos son los que van a hacer las maravillas. Es Dios. Es Dios. Y no debemos de ser tan jactanciosos nosotros diciendo, traiga a todos los enfermos aquí, van a ser sanos esta noche. Cosas que no han sucedido. Porque es de manos de hombre. No es de manos de hombre. Es la voluntad de Dios. Usted diría, ¿usted va a blasfemar? No. Estuve por curiosidad ahí en el centro social. Estuvieron los predicadores de Dios es amor. Unos que parece que son puertorriqueños como brujos. Mire, ¿sabe qué hicieron en la reunión? No sanaron a nadie. Lo que hicieron fue recoger dinero. Pidieron como 100 hermanos que aportaran 500 lempiras y fueron bajando y por último pasaron la escoba. Yo estaba ahí. Ahí pasaron una hermana de Maye que se congregaba con nosotros. Oraron por ella y no la sanaron. Ella murió con la enfermedad. La enfermedad la tenía en el pie. Un dolor en el pie que se le tostaba y se le ponía bien feo el pie a la hermanita. Muchos años después murió y ellos ahí oraron y ya estaba sana, pues. En la mente de ellos, de los pisteros. Es Dios el hacedor de maravillas. Y mire que el poder de Dios, cómo usaba a Pablo. La virtud en Pablo era de Cristo. Las maravillas que Pablo hacía eran que estaba conectado con Dios. Es igual si nosotros somos vasos en las manos de Dios, nos va a usar de una manera muy especial. También Dios nos va a probar y Dios nos va a dar cuando debemos de orar por alguien y cuando no. No podemos llamar a todos, hoy los declaro sanos, hoy quedan sanos, no, porque no somos nosotros los dadores de decretos, no podemos declarar. Los decretos los da Dios, la declaración la da Dios. Entonces, mire que en Dios están las maravillas y el poder. Y dice aquí, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo de los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. ¿Sabe que, por ejemplo, hay gente que está enferma pero no está endemoniada? No, son espíritus de enfermedad. Y los espíritus de enfermedad los pone Satanás. Entonces, estos espíritus tendrían que salir del cuerpo también. Entonces, una diferencia entre un enfermo y un endemoniado. Pero que dentro de la iglesia puede haber gente endemoniada también. Gente muy mala. Entonces, la palabra de Dios nos señala que y llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo y las enfermedades de ellos, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Los malos espíritus, espíritus de enfermedad, espíritus de incredulidad, de duda, espíritus de hipocresía. Debe de reinar en nuestra vida el poder del Espíritu Santo. Y no deben de haber dentro de nosotros espíritus malos. Si Dios permite que enfermemos para probarnos, a ver si es cierto que como cuando estamos alentados retosamos. A ver si es cierto que vamos a decir ahora, venga lo que venga, cueste lo que cueste. Las maravillas
están en las manos de Dios, no están en ningún otro lado. Vamos a ver nosotros aquí Hechos, a ver, Mateo capítulo 14, versículo 36. 14, 36. Vamos a ubicarnos, aquí está. Dice entonces aquí en 14:36, y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. El borde del manto de Jesucristo. El misterio no estaba en los pañuelos sudados del apóstol Pablo. Dios puede usar cualquier cosa, su mano. Pone la mano sobre el enfermo y Dios lo sanará. Pero ¿cuántas veces ponemos la mano sobre los enfermos y no sucede nada? Porque Dios no está haciendo esas maravillas que hacía con el apóstol Pablo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué tenía Pablo diferente a nosotros? Es que él había rendido su todo a Dios. Recuerde que cuando se encontró con él y sin nada ni nada, él ayunó 3 días sin comer, no miraba, y Dios ordenó a Ananías que lo fuera a ministrar. Y Pablo desde ahí empezó a predicar el evangelio, empezó a hablar de Jesucristo. Él me apareció en el camino y todos los acontecimientos que habían, y empezó él a relatar. Y cuando regresa a Jerusalén, los mismos apóstoles tenían miedo. Bernabé lo agarra y lo lleva y le dice: él también es un predicador del evangelio. Qué lindo. Entonces Pablo dijo, hablando de la grandeza que tenía, que hoy los hombres lo buscan ¿cómo le digo? La sabiduría intelectual en lo secular. Ellos disponen más en usar el título de una carrera secular que el diploma o el título de una licenciatura en teología o de un siervo de Dios. Mire, el título del hombre es que sea lleno del Espíritu Santo. Le doy un caso en la Biblia. Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y él fue un predicador. Nadie lo invitó a predicar, pero Dios lo mandó a predicar, a preparar el camino. Y Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo. No dice que fue a la escuela, que fue a una academia, ni nada. Dios lo toma a usted y lo va a usar de una manera maravillosa. Pero cuando usted rinde su todo a Dios, bueno, Señor, esto va a servir. Pero recuerdo evangelizando a un amigo, y él ponía pero llegó el día que dijo que lo iba a hacer, pero con condiciones, me dijo. Me dijo: yo acepto al Señor, pero yo no dejo de ser católico. Bueno, yo no estoy pidiendo que deje de ser católico, sino que reciba al Señor. Y me dice: y la otra condición es que a mí me gustan las mujeres, y yo no voy a dejar las demás mujeres. Tampoco le he pedido que deje eso. Uno no le pide a la gente que deje de fumar, que deje de beber, que deje el adulterio, sino que se rinda al Señor. Tal como estoy, dice el himnólogo, sin más decir que a otro no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Qué lindo, ¿verdad? Heme aquí, Señor. Entonces le digo: yo no le he pedido que deje ninguna cosa. Si usted lo hace de corazón, el trato suyo es con Dios. Y oiga el testimonio de este varón, porque él me lo dio a mí. Número 1, él iba con nosotros los martes, pero el domingo iba a la misa. Y él llevaba la Biblia, empezó a llevar la Biblia. Y dice que él le hacía preguntas al sacerdote, y el sacerdote le decía: después de la misa te respondo. Pero nunca se sentó con él a responderle las preguntas que hacía. Entonces, un día él iba a ordeñar unas vaquitas,
Y cuando vino ya era tarde. No llego a tiempo a la misa, dijo. Pues le quedaba largo y caminaban a pie, no habían mototaxis. Entonces vino él, me voy a quedar con esto, dijo. Y se quedó ahí y empezó a hacer preguntas y le contestaban. Bueno, aquí está bonito, dijo. Y se fue quedando ahí. No le dijimos nosotros que era de ser católico, porque Dios no pide eso. Dios pide que le entreguemos el corazón a Él. Y el trato del hombre es con Dios, no es con el pastor. Mire, se fue quedando ahí. Y un día me invitó a una hortaliza que traía, que llevar una matata para ir a traer verduras. Y me fui con él. Y él me iba platicando. Yo creo, me dice, en el poder de Dios. Yo había dicho, dice, que las mujeres no las iba a dejar. Era adúltero. Yo no iba a dejar las mujeres. Pero fui a La Esperanza, dice, a hacer un arreglo en el banco. A hacer un trámite, dijo él. Y ahí nos encontramos con una mujer que tuve yo, dice. Y empezamos a platicar y a recordar el tiempo pasado, dice. Hicimos acuerdo que después de hacer cada quien sus mandados nos íbamos a reunir en tal lado para ir al hotel. Entonces, para despedirnos la besé. Después de que la besé, dice, me agarró un nerviosismo, tuve miedo, no fue a la cita, se fue a sentar al bus precisado por regresarse, autor, y dijo, nunca más yo vuelvo a andar con más mujeres. Cuando usted recibe a Cristo como un salvador personal y es sincero, un hombre no le puede quitar las mujeres como pastor. Te tiene que dejar a las mujeres, no, hombre. Si él no tiene un encuentro con Dios, no las va a dejar. Ni le habla el misionero, ni toda la junta de pastores, él va a seguir lo mismo. Es un encuentro con Dios. Y él se sintió bien y llegó a ser hasta presidente de la obra. Qué lindo lo que Dios puede hacer. Es que Dios es todo poder y Él hace maravillas en las personas. Mire, en la vida de este hermano nosotros predicamos, lo llamamos al evangelio, lo invitamos, pero no hicimos cambios en la vida de él. ¿Qué le invitamos nosotros? Entregar a Cristo. De cuando él entregó la vida a Cristo y lo hizo de corazón, él fue haciendo los cambios en él. Lo que él creía que no podía dejar, lo fue dejando. Lo que él dijo, esto yo no lo voy a dejar. Y nadie le va a obligar que lo deje. Es un bueno. Dice, con este doctor Moody, aceptó una señora de la alta sociedad. Y le dijo a Moody, yo voy a aceptar a Jesucristo, pero con una condición, que yo no voy a dejar de ir al cine, a mí me gusta ir al cine, y no voy a dejar esto y no al otro. Yo la he invitado, le dijo Moody, a aceptar al Señor, no que deje nada. Eso es un trato con Cristo. A la primera oportunidad, como eran de la alta sociedad, con otra familia, el esposo invitó a otra familia para ir a ver una película al cine. Y ella se fue. Fue también. Y cuando estaban viendo la película, ella se horrorizó. Y le dijo al esposo, yo me voy de aquí, yo no puedo estar aquí, le dijo. Y le dijo al esposo, no me hagas quedar el ridículo con los invitados. No, la ridícula soy yo, le dijo, que no debo estar aquí. Y se salió y se fue. Fue a buscar al doctor Moody y le dice, pastor, fui al cine y Dios no me permitió que estuviera en el cine. Aleluya. Cuando usted hace una entrega a Dios, usted va a dejar la segunda mujer y se queda con la primera, aunque sea más bonita, más atenta, la segunda, pero es concubina. Tiene que arreglar su vida y quedarse con la primera. Qué lindo lo que hace el evangelio. Ayer en Andique aceptó un hombre, se llamaba, ya murió, Antonio Inestrosa. Antonio tenía 2 mujeres, la esposa en el hogar no lo atendía. Iba a trabajar sin comida, no lo atendía. Y él se buscó una mujer, tenía 2, 3 hijos con ella, creo. Pero aquella mujer lo cuidaba. Y mire que yo no hablé con él. Él me dio testimonio después. Dice que fue de la mujer, él vivía aparte con la mujer, no vivía con la esposa. Y le dijo, yo hoy soy cristiano. No podemos seguir viviendo juntos.
yo he estado pecando, tengo mi esposa, yo voy a regresar a la casa. Tú quedas libre, estás joven, te puedes casar con quien quieras, pero yo no te voy a dejar. Siempre te voy a dar la mantención tuya y la familia, voy a ser responsable de la vida tuya y de mis hijos. Y le dejó la casa donde vivía, que era de él también, y regresó a la esposa al hogar, donde no le daban ni una tacita de café, donde no lo atendían de ninguna manera. ¡Qué pena! Ese hombre salía a evangelizar conmigo semanas enteras, se entregó al Señor. Mire, yo no le estoy dando terapia. Hay en las iglesias cuánta gente viviendo en fornicación, en adulterio, y no quieren arreglar la vida porque no han tenido un encuentro con Dios. Cuando usted tenga un encuentro con Dios, se va a horrorizar de lo que está haciendo. Le va a doler el alma, que como estaba en oscura, no miraba lo que estaba haciendo. Hoy tiene la luz del Evangelio y va a brillar. Y Dios empieza a hacer las grandes maravillas en la vida del hombre. Mire que ellos dijeron, si tan solo tocamos el borde del vestido, seremos sanos. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. El poder está en la mano de Dios, no está en la mano de un hombre. Dios nos utiliza para llevar el mensaje, para abrirle el entendimiento a usted. Pero nosotros no tenemos el poder es de Dios. Entonces Dios nos puede usar para que oremos por usted y usted sana. Ese hombre es poderoso. El poder que tenemos es de Dios, no es nuestro. Y Dios nos va a usar cuando Él quiere. No cuando yo le diga, Señor, muestra hoy que tú eres Dios. Él no tiene necesidad de mostrar que es Dios. Pero Él lo hace por misericordia y por compasión a la humanidad. Si usted es fiel a Dios, no tiene que estarle obligando. Hazlo ahora, Señor, hoy mismo Dios lo hace. Y empieza a declarar lo que Dios no le ha dicho. Cuando Dios hace la obra, es algo que usted ni cuenta se da. Lloré por un hombre que tenía cáncer en el pie. Y me fui. Oré por él. Me llené la mano de balmo y le puse en la llaga la mano. Y él parado, y yo arrodillado con mi mano así, oré. Y me fui. No lo volví a ver. Un año después, en una reunión, ahí por Ciguatepec, él dio testimonio. Y dijo él, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios que Él ha hecho maravillas en mi vida. Y doy gracias a Dios por el hermano Chente que está aquí, dijo. Hace un año él pasó por la casa, dice, y oró por una llaga incurable que tenía. Y él se subió el pantalón y enseñó la llaga seca. Y Dios me sanó. Mire que yo me estremecí así. Yo ni sabía lo que Dios había hecho. No lo hice yo. Y si ese hombre no da testimonio y nos reunimos ahí, nunca me hubiera dado cuenta yo de cómo Dios nos puede usar. Entonces, por eso ya no me voy. Todos los que tengan cáncer, venga, me voy a llenar de balmo la mano y los voy a poner ahí. Y van a sanar. No. No voy a ir. No lo voy a hacer. Como acreditándome que el poder está en mi mano. Acreditándome que el poder está dentro de mí. Acreditándome que yo soy el poderoso. No, el poderoso es el que nos utiliza. Y entonces no nos podemos estar jactando ni vanagloriando, sino que el poder es de Dios, la maravilla es de Dios. A ese versículo que hemos estado estudiando nos deja a nosotros aquí, como le digo, cuando dice, y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. Y de manera tal que llevaban sus pañuelos, sus sudarios, y los ponían en los enfermos y sanaban, y las enfermedades se iban, salían de ellos, y salían también los malos espíritus. Salían los malos espíritus. Gloria a Dios por su poder, gloria a Dios por su maravilla. Dicen los senderos de santidad, vaso de honra, vaso de honra, vaso de honra puedo ser en un lugar olvidado, donde nadie quiere quizás servir, donde nadie quiere estar. Ahí será un vaso de honra.
pero tiene que estar en las manos de Dios. Y ese vaso debe estar limpio con la sangre de Cristo. Y ese vaso debe estar lleno del Espíritu Santo. Su vida debe ser una vida influyente en el poder de Dios, dando la gloria a Dios, no a nosotros. No a nosotros. ¿Qué tengo yo? Yo entregué mi vida al Señor. Y Él me puede usar como Él quiere. Puede ayudarme, puede iluminarme, puede dar las palabras que usted necesita, que usted tiene necesidad de ellas. Y Dios puede dar el consejo que usted necesita a través de la predicación y por medio de este inútil siervo. Entonces aquí vemos claramente el poder es de Dios. El poderoso es Jesucristo. El Rey de Reyes es Jesucristo. El actor de la vida es Dios. Jesucristo obrando en la vida de su iglesia. Puede obrar desde la vida del pastor hasta el más pequeñito de los hermanos. Cuando la iglesia, los miembros de la iglesia, estamos consagrados a Dios, se terminan los chismes, se terminan las calumnias, se termina la ira, se terminan las ambiciones, el egoísmo. Y el hombre sometido a Dios se alegra cuando mira a algún otro. Nosotros estuvimos ahí en la frontera de Honduras con El Salvador, en Sabanetas, cuando nos encontrábamos con los otros soldados de otras escuadras, con quienes teníamos 2, 3 meses de no vernos. Cuando nos encontrábamos, nos agarrábamos abrazados, nos preguntábamos, nos compartíamos un cigarro, porque es lo que más hace ahí, fumar uno. Y cómo te ha ido, y contando experiencias de la estadía en la frontera. Qué lindo es. No nos encontramos como enemigos, sino como amigos, como compañeros. Oiga, una compañía distribuida en una cordillera. Habíamos 7 en una cordillera, y a las cordilleras al otro lado no nos volvíamos a ver con ellos hasta que nos concentraban para llevarnos de regreso a Marcala. Y ahí nos concentrábamos en Montaña Verde. Ahí estaba el camión que nos iba a llevar a la ciudad de Marcala. Y era un regocijo cuando nos mirábamos, contando las experiencias de unos a otros, los sufrimientos, los padecimientos. ¿Y ustedes ahí cómo han hecho con la comida? ¿Cómo les ha ido? Contaban experiencias bien pésimas. Sí, aguantamos hambre ahí en la frontera. Cierto, nos llevaban unos costales de harina. Ahí iba el arroz y las tortillas. Y allá donde estábamos, nosotros éramos casi los últimos, bien mojados en aquella montaña helada de Sabanetas. Llegaban los rancheros, o sea, los que van la comida. Yo estaba durmiendo allá metido en un bohío debajo. Me despertaron y en la mano me echaron una cucharada de arroz y como una cucharada de migajas de tortilla. No, hombre, para esto me despertaron, decía yo. Estaba más rico durmiendo que esto. Un solo bocado todo. Qué cosa. Ahí estuvimos, es cierto, yo no estoy hablando mentira. Pero yo lo que quiero es el regocijo. Entonces, el regocijo que la iglesia debe tener. Pero hay hermanos en las iglesias que salen arreados por no saludar al otro, ¿cierto? Se van de carrera y a nadie esperan, son los primeritos. Mire, cuando están orando van a parar la puerta. Normalmente quien se va a parar la puerta cuando están orando es el pastor, porque quiere saludar a todos. Y ahí mira, los primeros que salen de estampida, mira, a nadie esperan. Y le dan la mano al pastor porque se va a parar ahí para saludarlos a todos. Ahora yo digo, no, si no quieren saludar al pastor ni que el pastor les dé la mano, feliz viaje, ¿verdad? Feliz viaje. No podemos estarnos encarando con la gente que tiene cosas cuando hay amor, hermano. Si la gente ni se quiere ir de la iglesia, platicando, no, hombre, si uno despide a la congregación y en segundos no hay nadie adentro, solo el que está encargado de cerrar el templo, de apagar las luces, se queda. Y si ese no llega, es el pastor que se queda haciendo eso. Oiga, hermano, necesitamos un encuentro con Dios. Habría regocijo en el pueblo de Dios. ¿Cómo Dios nos usaría? No es por lo que nosotros hacemos. Usted puede poner un mes en ayuno y oración y no va a pasar nada. Porque cuántas veces estamos ayunando y orando y tenemos rencores. Como dije el otro día,
A Pablo lo agarraron con varas, lo azotaron con varas, lo apedrearon con azotes, despreciado de los hombres, desechado, hasta llegar a quitarle la cabeza. Y esos hombres no perdieron la paz. Si nosotros lo con que nos volteen a ver de medio lado, no aguantamos, porque no estamos consagrados a Dios. Debíamos de tener compasión de aquellos que nos miran mal, de aquellos que se expresan mal de nosotros. Debemos de tener compasión y que Dios les bendiga. Si ellos son felices criticándolo a uno, que Dios les bendiga. Si eso es para bien de ellos, qué bueno que lo hacen. Entonces, hermanos, las maravillas son de Dios. Oiga, así como Dios usó al apóstol Pablo, lo puede usar a usted, hermano y hermana. No importa. No importa. Pablo tenía títulos, pero ¿cuál fue la condición? Lo que le quería decir. Pablo, todos los títulos, dice, todo esto lo tengo por basura, por estiércol, dice, por causa del eminente amor de Cristo. Lo que uno más precia en esta vida. Mire que allá está el título, que el hermano se hizo profesor, se hizo licenciado en esto, en lo otro, sacó leyes y todo eso, ahora es un licenciado en Derecho, y luego abogado, y luego no sé qué más, y ahí está el montón de títulos. ¿Y la vida cristiana? ¿Es que es pecado eso? No, no es pecado. Lo que pasa es que nosotros valoramos más las cosas temporales que las cosas eternas. Si usted, mire, tiene un título de abogado y tiene otro, no sé de qué, hasta sacar el doctorado, pues, pero usted tiene un diplomita ahí de pastor, un poco de estudio, 5 años de estudio, y ahora ya es pastor, casi sin ningún conocimiento intelectual ni nada, pero usted tiene el cartón más grande, porque eso lo acredita como un servidor de Dios, como un hombre de Dios. Bueno, tiene el título que le acredita que por lo menos estudió los primeros rudimentos de los conocimientos de la palabra. Lo primero, hermanos, nosotros, Dios nos puede usar. Dios le puede usar a usted, pero ¿cuál es la entrega con Dios? A veces la entrega a nosotros intelectuales de conocimiento, pero no es de una humillación delante de Dios. Yo me he quedado sorprendido oyendo esto, hermano. Y oiga, ¿qué sucedió después de todo esto? Y dice la palabra: y algunos de los judíos, exorcistas, vagabundos, tentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Qué atrevido va. ¿Cuánta gente se atreve igual a esto? Vagabundos, así dice la Biblia, vagabundos, predicando la palabra y no tienen conocimiento de Dios. Oiga lo que dice: y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, principal de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo. Mire que los demonios saben quién es usted, quién soy yo, y conocen al Señor Jesús. Y dirían: a Jesús conozco, y a Pedro también, y sé quién es Pedro, quién es Pablo, quién es Andrés, quién es Vicente, quién es Antonio, quién es Augusto. Vaya, para poner un ejemplo, yo sé quién es. El espíritu, los demonios, usted no los va a engañar. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué triste, ¿verdad? ¿Cuánta gente está retando al diablo? No tenemos que retarlo, hermanos. El ángel peleando con el diablo dijo: el Señor te reprenda, Satanás. No lo reprendió el ángel, el Señor te reprenda, le dijo.
Y nosotros lo injuriamos, lo maldecimos, lo acreditamos, lo matamos, lo mandamos al lago de fuego. Ya no, si después de los 1000 años que va para el lago de fuego ese individuo perverso que ha hecho tanto daño al mundo, esa guerra y todo eso, son influencias de Satanás. Todo lo que acontece en el mundo malo son influencias del diablo, pero así está escrito. Entonces usted lo está mandando al infierno, ya no, si le falta, usted está equivocado. No sé dónde hay esa versión de la Biblia que hoy está lo mando al lago de fuego. Usted puede orar y decir que el Señor te reprenda. Y Satanás y todos los demonios son confundidos cuando usted es fiel a Dios, cuando usted no se doblega a Él. Aunque el diablo día tras día trata de hacernos daño, pero no puede, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo y ningún poder diabólico nos podrá dominar. Y estos atrevidos vinieron a reprender, a exhortar en el nombre de Jesús, el cual Pablo predica. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Quiénes sois? Y el hombre los desgarró. Y este fue notorio a todos, así judíos como griegos, lo que habían en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Mire, no ensalzaban a Pablo, no. ¿Cuánta gente ensalza al predicador? Viene el evangelista y maestro y doctor y curandero. No, hombre, ¿por qué tanto título, tanto elevado? Estos, mire, que oyeron los griegos y los judíos, y sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y mire los grandes acontecimientos, este es lo que me llega a mí. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, diciendo: Dios ha hecho una obra este día en nosotros, y nosotros hemos vivido en perversidad, éramos malos. Sigamos leyendo. Y asimismo muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 150,000 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecían. Qué lindo. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Hermano, yo quiero que tome en cuenta este día. Pongámonos en las manos del Señor para que Él nos use, para que Él haga singulares maravillas a través de su vida. Si ahí hay una hermanita bien sencillita, pero ¿cómo la usa Dios? Ahí en Macuelizo estaba la hermana Francisca López. Era una anciana ya, pero caminaba desde Llano Largo hasta Macuelizo a los cultos. Salían 9 de la noche y venía para arriba un ochón de luz con la anciana. Cuando la anciana paraba a testificar, se llenaba el altar. Gente lloraba y clamaba y decía: aquí está esta chicharrita, decía. Cómo la usaba el Señor. Yo fui testigo de las grandes bendiciones derramadas a través de la vida de esa hermana. Cómo vivía cerca de Dios. En un bautismo en Sirima, cuando ella empezó a testificar, la gente que estaba del lado del río, al otro lado, nosotros habíamos pasado al otro lado a unas fincas, y los que habían quedado del lado del camino eran multitudes que andaban observando los bautismos ahí. Y mire, se fueron, huyeron, y vi una señora rascando la lana y las piedras, un profesor con los ojos abiertos y llorando de rodillas, y todo el mundo llorando. Cuando esa anciana Francisca López empezó a testificar, qué poder había en esa hermana. Aquí la tuvimos en una conferencia en Otorio, donde empezó a testificar. Es que había
habían toques de lo alto. Una viejita que vivía sola en una casita allá en Llano Largo, tostando café, cuidando pollitos. Yo no sé cómo vivía. ¿Qué más? Una tarde pasé por donde ella, que íbamos para Macuelizo. Le digo, entramos para llevarla. Ella tenía un comal que estaba tostando café, eran como las 2 de la tarde. Me esperan, hermanos. Yo vi que eran como ángeles que venían, dijo. Qué inspiración de señora. Bajó aquel café todavía que empezaba a tostarlo, bajó el comal, apagó el fuego y dijo encerrar los pollos a las 2 de la tarde. Y se fue con nosotros. Y ya la fuimos a dejar ahí como al filo de las 10 de la noche. Hubiera sabido que estaba muy ocupada, pero oiga, no dijo, hermanos, con gusto, pero mire este perolá de café que bajó el comal, no puso pretexto. Para ella era de valor las cosas de Dios. Para nosotros, no, mire que hoy tengo este trabajo. Otro día sí puedo ir. ¿Cuándo va a ir? Mentiras. Solo somos desquites. Solo somos excusas para las cosas de Dios. Si a usted le dicen, mire que su niño está enfermo y ya está vomitando. Por allá vuelve el cepillo, la soldadora, lo que sea, y sale de carrera. ¿Por qué? Porque es su hijo. Y está bien, está malo lo que esté. No. Pero ¿por qué para Dios no somos así? Botamos la galopa o lo que tengamos en la mano y salimos de carrera. Porque hay una urgencia espiritual de salvar un alma, de liberar a un perdido. Dios nos ayude, hermanos, a caminar en fidelidad delante de Dios. Ponemos en las manos de Él las maravillas donde Él, no son mías. Dios puede usar este programa. Hermano Vicente, no es Dios que me puede usar como un vaso para darle agua a usted, para darle de beber a usted, para llevar la palabra limpia, para dar el consejo santo. Pero es Dios. Dios tenga misericordia, nosotros nos ayude para que ningún orgullo, ninguna vanagloria, ni nada. Entre más nosotros nos ponemos corbata, nos ponemos sacos, más con humo como que volamos. Debemos de ser sencillos, hermano. Sencillo. No son los atuendos los que nos dan la autoridad, es la unión con Dios, es la unción del Espíritu Santo. Los hombres presumen de ponerse elegantes delante de los hombres, pero viven como los demás. Debemos de vivir como Dios quiere que vivamos. Debemos de vivir en honestidad, en santidad, en pureza, viviendo en la misericordia de Dios, en la bondad, en esa bondad sublime de su gracia. Dios permita que podamos ser usados como sencillos vasos, un vaso humilde, un vaso de honra. Solo soy humilde siervo de Dios, sería el himno, como un vaso de Dios. Oiga ese himno entre un momento. Quiero invitar a los amigos a venir a los pies de Cristo, a recibirle como su Salvador personal, porque no hay otro medio de salvación, y a los hermanos a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga. Cerca de ti, cerca de ti. Solo soy humilde siervo de Dios.